Hola mi querido curso, ¿cómo están en el día de hoy? Hoy en la asignatura de Ciencias Naturales vamos a hacer un recordatorio de lo que habíamos visto la semana pasada. Recuerden que habíamos visto los seres vivos de mi entorno, tanto como así también los elementos inertes, es decir, los que no tienen vida. Esta presentación la habíamos visto la semana pasada, en donde yo acá les había colocado diferentes imágenes para justamente ir viendo e ir identificando los seres vivos y lo inerte, es decir, todo lo que no tiene vida. Como dice seres vivos, nosotros tenemos que recordar que los seres vivos tienen ciertas características, como por ejemplo que nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y también responden a estímulos. Estímulos que vienen desde el ambiente, como por ejemplo el sentir calor o el que muchas veces las plantas vayan girándose en torno al sol, también estímulos en relación al frío, también a la percepción del dolor, entre otras cosas. Muy diferente a los elementos no vivos o los objetos inertes, es decir, lo que no tiene vida. Y aquí nosotros podríamos haber aprendido que el agua, por ejemplo, si bien el agua es un elemento que entrega vida, sin embargo, el agua no es algo vivo, no tiene vida por sí sola. ¿Ya? Y habíamos podido ver también otros ejemplos. Ustedes ese día habían visto en su casa muchos ejemplos de diferentes objetos inertes o elementos inertes, es decir, que no tenían vida. En esta imagen podíamos ver que acá, por ejemplo, los lápices de colores justamente era algo inerte, algo no vivo, a diferencia de este oso que sí es un ser vivo, porque nace, va creciendo, se desarrolla, se reproduce y también responde a estímulos del ambiente, como frío, calor, dolor. Muy diferente acá a este ampolleta, ¿cierto? La ampolleta es algo no vivo. El libro también podríamos haber dicho que era algo no vivo, el cohete, el libro que está donde está sentado el conejo, el libro también que está leyendo el conejo, sus lentes también algo que no tiene vida y este globo terráqueo también algo no vivo. A diferencia, nuevamente con el mono, esta niña que está acá, esta rana, el niño, el conejo y el koala, que claramente son seres vivos porque nacen, van creciendo, se desarrollan, responden a estímulos y eso los hace ser seres vivos. El día de hoy, como les dije, íbamos a recordar lo que acabamos de hacer y además de eso, hoy día les voy a presentar que vamos a desarrollar. Hola mi querido curso, ¿cómo están el día de hoy? Hoy en la asignatura de Ciencias Naturales vamos a hacer un recordatorio de lo que habíamos visto la semana pasada, que como lo dice acá el título, tenía relación con los seres vivos de mi entorno. Y además de los seres vivos, algo muy diferente a ellos que eran los elementos inertes, es decir, aquellos elementos que no tenían vida. Yo, para resolver esa... ¿Cómo están? Buenos días, mi querido curso. Y aquí estamos con la clase del día de hoy respondiendo la pregunta. ¿Cómo nacen los seres vivos? Interesante pregunta para que ahora aprendamos cómo nacerán los seres vivos. ¿Se les ocurre a ustedes cómo nacen los seres vivos? Y ahí, Ciencias Naturales y mi nombre, Miss Carla. Nuevamente, los seres vivos, recuerda, los seres vivos nacen, ya, van creciendo y se desarrollan y responden a estímulos como el calor, el frío o el dolor. Y aquí con una imagen, lo que yo les comenté recién, efectivamente las plantas también responden a estímulos porque es un ser vivo. Esta planta está respondiendo a estímulos en relación al calor porque si se fijan, ella está inclinada hacia ese sector porque en ese lugar el sol es donde entrega sus rayos solares y su calor para que ella vaya creciendo. También esta planta de aquí, por ejemplo podemos ver que en el brazo de una persona
se le erizaron sus pelitos o comúnmente conocido se le puso la piel de gallina, justamente por el frío. Ya aquí vemos en esta imagen cómo sus pelos están erizados y aquí en esta otra cómo tiene piel de gallina. Y en esta imagen de acá vemos a un futbolista que él siente dolor porque justamente tuvo un accidente al jugar en la cancha de fútbol. ¿Ya? Y ahí él está presenciando un dolor y por eso está inclinado para poder de alguna forma aliviar ese malestar físico que él tiene. Entonces, la pregunta acá, ¿te has preguntado alguna vez cómo nacen los seres vivos? ¿Ustedes en sus casas se han preguntado alguna vez cómo nacen los seres vivos? Interesante pregunta. Por ejemplo, ¿de dónde nacieron ustedes? Si yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde nacieron? Es decir, ¿de qué parte nacieron? No en qué lugar, sino que ¿de qué parte nacieron? Nacieron del vientre materno, es decir, ustedes durante 9 meses se fueron desarrollando en el vientre materno para luego nacer de él. Es decir, ¿de dónde nacieron? Nacieron del vientre materno. Segundo puntito, ¿sabes dónde se desarrolló tu mascota? Yo sé que muchos de ustedes tienen, porque lo hemos visto en las clases que hemos tenido, gatos, perros, pero ahora sus mascotas. ¿Ustedes saben dónde se desarrollaron esas mascotas antes de nacer? Yo sé que saben. Tercer puntito, ¿dónde se desarrollaron las crías de una tortuga? Yo sé que todos conocen una tortuga. Pero ahora, las crías, ¿dónde fueron? ¿Dónde se desarrollaron estas crías? ¿Se habrán desarrollado lo mismo que nosotros, que nos desarrollamos en el vientre materno? ¿O se habrán desarrollado en otro lugar, en otro ambiente? Ya, y por último, ¿a partir de qué se desarrollan las plantas? Yo tengo una planta, ¿cierto? Pero ¿cuál fue su origen? Es decir, ¿de dónde se desarrollaron estas plantas? Esas preguntas las vamos a ver ahora para que tengamos más claridad. Número 1. Animales que se desarrollan al interior de un huevo. ¡Wow! ¿Ustedes conocen algún animal que se desarrolle pero en el interior de un huevito? Miren, acá en la diapositiva tenemos 2 ejemplos. Uno de ellos, pájaro, la mayoría de las aves se desarrollan en un huevo, y otro es una tortuga. Veamos acá qué características tienen los animales que se desarrollan al interior de un huevo antes de nacer. Estos animales son conocidos como ovíparos, para que nos recordemos esa palabra, que los animales que se desarrollan al interior de un huevo antes de nacer son los conocidos como ovíparos, ¿ya? Entre ellos se encuentra la rana, la tortuga, la gallina, las aves y algunos peces. ¡Wow! Podemos ver acá, miren el ejemplo de estos pollitos en que, claro, se desarrollaron antes de nacer al interior de un huevo. Lo mismo esta tortuga, porque miren de dónde está saliendo. La rana también, miren, todos estos huevitos que observamos acá son todos sus hijitos que se están desarrollando en el huevo. Lo mismo pasa con esta gaviota que es un ave, y acá una película conocida por muchos de ustedes, Buscando a Nemo. Si se acuerdan en Buscando a Nemo, el papá con la mamá habían visto, miren, todos esos huevitos que eran todos sus hijos. Lo mismo que pasa acá con un pez payaso en la vida real. Ven, acá está la animación y acá está la vida real, lo que pasa con el pez payaso o muchos de los peces que también se desarrollan al interior de un huevito antes de nacer. Veamos el desarrollo embrionario de un pollito. Miren, acá hay un huevito, que es decir, es donde él se va desarrollando. Acá vemos que tiene el primer día, miren lo pequeñito que está, el segundo día, miren cómo se va formando de a poquitito, va apareciendo ya su ojito, sus pequeñas extremidades. Miren acá, cada vez está más formado al 20 día y al 21 día. Ya podemos decir que puede nacer el huevito, ¿cierto? O sea, perdón, el pollito. Y ahí hay un desarrollo embrionario de un pollito, en un ejemplo. Ven que en el huevito se va desarrollando poco a poco para después ser o nacer de ahí del huevo un pollito.
Número 2. Animales, ahora tenemos los animales que nacen desde un huevo en el desarrollo de ellos, y ahora en el número 2 tenemos animales que se desarrollan en el vientre materno, es decir, en la guatita, pero correctamente se dice en el vientre materno. Y acá se desarrollan en el vientre materno antes de nacer. Estos animales, a diferencia de los que se desarrollan en un huevo, que son los ovíparos, estos son conocidos como vivíparos. Entre ellos se encuentra el perro, el gato, la vaca, el león, el zorro, el conejo, el elefante. ¡Wow! Varios animales. Miren acá el perro, ¿ven? Acá esta perra, por ejemplo, está tan gordita porque en su interior tiene muchos cachorritos, es decir, el perro es un vivíparo porque justamente se desarrollan dentro del vientre materno las crías antes de nacer. Esta gata también vemos que está un poquito gordita porque justamente está preñada, ya que en su interior hay crías de gata o de gato fecundándose. Esta vaca también está gordita, está preñada porque en su interior también tiene una cría. Y estos conejitos acá, miren, ahí estaba el conejo, pero ahí están las crías del conejo ya habiendo nacido. Y acá el ejemplo del león que yo les dije, del zorro, el elefante. Ahora pregunta, ¿conoces otro animal que sea vivíparo, es decir, que se desarrolle en el vientre materno? Hay muchos animales que se desarrollan en el vientre materno. Nosotros, si bien no somos animales, sí somos o sí tenemos las características de también ir creciendo y desarrollándonos en el vientre materno. ¿Ya? Acá miren, igual como lo hicimos con el ejemplo anterior de los animales ovíparos. Veamos el desarrollo embrionario de un perro. Ven que ahí el perro está dentro del vientre materno y aquí se va desarrollando, miren, partiendo desde aquí muy pequeñito para ir creciendo día a día hasta llegar después a un cierto tamaño para luego poder nacer. Ya, y acá nuestro gorila se pregunta, ¿y qué pasa con las plantas? Porque también son seres vivos. Claro que sí, las plantas también son seres vivos. Pero ¿qué pasa con las plantas? Las plantas son ovíparos, es decir, nacen de un huevo. Parece que no. Son vivíparos, nacen del vientre materno. ¿De dónde nacerán las plantas o cuál será su forma de reproducción? Es gracias a las semillas. Las plantas entonces se reproducen gracias a las semillas. Y aquí nosotros tal como lo habíamos hecho en nuestro experimento de nuestra plantita que está creciendo día a día porque le estamos entregando todo lo necesario para que pueda crecer, las plantas también se reproducen, claro que sí, y lo hacen por medio de las semillas, tal como nosotros lo habíamos hecho con los porotitos o las lentejas, o también alguna semilla que ustedes puedan tener en casa, por ejemplo, semilla de tomate, de lechuga, de cilantro, entre otras cosas. Desde ahí se reproduce la planta, la que en muchas de ellas puedes encontrar al interior de frutos. Claro que sí, yo por ejemplo como una rica manzana y en el interior de esta manzana voy a poder ver que miren, acá están sus semillas de las cuales yo puedo reproducirlas con las condiciones y los ambientes necesarios, plantándola tal como lo muestra acá para que justamente aparezca y surja una planta. Con el melón también, la sandía, es decir, en el interior de los frutos podemos encontrar las semillas. Acá en algunos árboles, por ejemplo, en algunos árboles también, por muy árboles que sean, también los árboles van tirando sus semillas para que se vayan reproduciendo, ¿ya? Y aquí tenemos nuevamente, como les acabo de decir, una imagen en donde uno tiene unas semillas y las reproduce colocándolas en la tierra y dándole todo lo necesario para que crezca de ahí una planta. Entonces, si nos fijamos, niños, tenemos los seres vivos, formas de desarrollo. Unos son los ovíparos, que son los animales en los cuales se desarrollan y nacen a partir de un huevito. Los vivíparos, que se reproducen
a través del vientre materno y las semillas que se reproducen y las plantas que se reproducen gracias a las semillas, ¿ya? Con eso tenemos ovíparos, vivíparos y las plantas que se reproducen por las semillas. Ahora vamos a hacer una actividad que tienen acá en la plataforma Classroom y les mando un besito muy grande y espero que hayan entendido la clase del día de hoy, que es muy